Buenas tardes, seguimos trabajando con función cuadrática. Tal como lo hicimos en las últimas semanas, en este video vamos a abordar todos los contenidos que estuvimos trabajando juntos en la clase que hicimos por Zoom hace un ratito. La idea es que quede este video para aquella persona que no pudo asistir a la teleclase o que precise revisar alguno de los contenidos. En esta clase vamos a ver los ceros o raíces de una función cuadrática. Vamos a repasar primero qué vimos en las clases anteriores. Por un lado, estuvimos trabajando con el concepto de función cuadrática. Vimos que las funciones cuadráticas siempre tienen este formato, en donde hay un término cuadrático, un término lineal y un término independiente, que estas letras A, B y C se las denominan coeficientes y que van a ser números reales siempre y cuando A sea diferente de 0, porque si A es 0, se me anularía todo este término y ya no tendría más función cuadrática. En la segunda clase estuvimos trabajando qué información nos brinda cada uno de esos coeficientes. Empezamos analizando el coeficiente del término cuadrático, es decir, la A, y después de trabajar con GeoGebra nos dimos cuenta que cuando ese número es positivo, la concavidad va a ser positiva y va a tener esta forma la parábola. Las ramas van a ir hacia arriba y la función va a tener un punto que va a ser un punto mínimo. En cambio, cuando A es negativo, la concavidad va a ser negativa, las ramas de la parábola van a ir hacia abajo y la función va a tener un punto que va a ser un punto máximo. Y también otra información que me brinda ese valor A, además de la concavidad, si es positiva o si es negativa, es la abertura de la parábola. Cuando el valor absoluto del número está entre 0 y 1, las ramas de la parábola se acercan hacia el eje X, es como que la parábola se ensancha. En cambio, cuando el número, el módulo, el valor absoluto del valor A es mayor que 1, las ramas de las parábolas se acercan cada más al eje Y. Es como que se va haciendo cada vez más angosta la parábola. Con respecto a la información que me da el valor B, si B era mayor que 0, la parábola se desplaza hacia la izquierda. Y en cambio, si es menor que 0, si es un número negativo, se desplaza hacia la derecha. Y por último, estuvimos estudiando el valor o la información que nos brinda el coeficiente C, que es muy importante porque la información que nos da es dónde va a cortar nuestra parábola al eje Y. Por ejemplo, esta función que es Y es igual a x al cuadrado más 4x más 3, como el valor C es el número 3, exactamente en el valor 3 de Y, nuestra parábola va a atravesar a dicho eje, ¿sí? Lo que vamos a estudiar ahora son qué son los ceros o raíces de una función cuadrática, que algo estuvimos trabajando en la clase anterior. Habíamos dicho que los ceros o raíces son los puntos en donde se corta el eje X. Y por ahora, en la clase anterior, lo que estuvimos estudiando es cómo encontrarlos a través de un gráfico. Graficar y ver cuáles son esos dos puntos. Reconocerlos a partir de la gráfica. Recordemos que siempre cualquier punto del plano se lo puedo llamar por una coordenada. Siempre primero nombro a X y luego nombro a Y. Este primer punto que va a ser una raíz de esta función cuadrática, que es esta que está escrita acá. ¿Cuál sería la coordenada? La coordenada sería el punto menos 3 de X, 0 de Y. ¿Están de acuerdo? Y este punto en X vale menos 1 y en Y vale 0. ¿Qué tienen en común estos dos puntos? Los dos son raíces. En cuanto a la coordenada, ¿qué tienen en común? Que en ambos Y vale 0. Entonces, en todos los puntos, porque ya sea que corte acá, ¿cuál sería este punto? Menos 6, 0. Este, menos 8, 0. Este, 1, 0. Siempre que un punto sea raíz de una función, Y va a valer 0. Entonces, por ejemplo, en esta función que es la que graficamos recién, este es el gráfico, gráficamente yo veo que las raíces son menos 3 y 1, y yo sé, a partir de ahora sabemos, que siempre que yo quiera saber cuáles son las raíces de una función cuadrática, en ese punto la información que tengo es que y siempre vale 0. Entonces, ¿cómo podremos hacer para, sin graficar, haciendo cuentas, para saber cuáles son esos números? Acá gráficamente ya lo descubrimos, pero si no hago el gráfico, analíticamente, es decir, haciendo cuenta, ¿cómo puedo hallarlos? Si yo sé que siempre y vale 0, ¿qué tendré que hacer? En mi función, en vez de escribir la letra I, ¿qué escribiré? 0. Reemplazo a I por 0. Me queda 0 igual a x al cuadrado más 4x más 3. En este caso que estamos trabajando con esta función.
¿A qué les hace acordar esto? Esto lo estuvimos trabajando en las primeras clases. Era una función cuadrática completa. Yo tengo un término con x al cuadrado, un término con x solito, un número sin x está igualado a 0. ¿Qué puedo hacer? Fórmula resolvente, ¿se acuerdan? Entonces, siempre que yo tenga una ecuación cuadrática está igualada a 0, puedo aplicar esta fórmula resolvente. ¿Cómo se hacía? Encontraba los valores a, b y c. En este caso a es 1, b es 4, c es 3 y los reemplazo en mi fórmula. Me va a quedar menos 4 más menos b al cuadrado, así que pongo 4 al cuadrado, menos 4 por b que es 1, perdón, a que es 1, c que es 3, todo esto sobre 2 por 1, porque tenía que poner 2 por a. Avanzo un poquito con las cuentas, me queda el menos 4, lo dejo solito. 4 al cuadrado, 16. 4 por 1 por 3 es 12. Sobre 2 por 1, 2. Avanzo. El menos 4 sigue quedando porque no puedo hacer ninguna cuenta. 16 menos 12 es 4. La raíz de 4 es 2. Y ahora hago las dos posibilidades, ¿se acuerdan? Con el signo más y con el signo menos. Me termina quedando con el signo más, menos 4 más 2 sobre 2, que es menos 2 sobre 2, que es el número menos 1. Y si yo en vez de hacer la cuenta con el signo más, hago con el signo menos, con el otro signo que está acá en el medio, me queda menos 4 menos 2 menos 6, dividido 2 menos 3. ¿Qué número me quedaron? Justamente las raíces. Entonces, para saber cuáles son las raíces de una función cuadrática analíticamente, es decir, haciendo cuentas, lo que tengo que hacer es reemplazar la letra i por el número 0 y aplicar fórmula resolvente. Acá lo hicimos y verificamos que justamente esos dos puntos en donde ya habíamos comprobado gráficamente que se cortaba el eje x, efectivamente son los ceros o raíces y lo verificamos haciendo cuentas calculando con la fórmula resolvente. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a analizar ahora diferentes funciones. Igual que como trabajamos en la clase que hicimos por Zoom, ingresamos a la página de GeoGebra. Acá como tenemos poquito tiempo, yo ya les traje los gráficos, pero les cuento que en Zoom hicimos todo este trabajo con la GeoGebra. Tengo esta función y lo que tenemos que hacer es hallar analíticamente las raíces de las funciones y comparar los resultados con el gráfico usando GeoGebra, ¿sí? Entonces, analíticamente, ¿qué hago? Reemplazo a i por 0. Antes tenía la letra i, ahora que escribo el número 0. Me queda una ecuación cuadrática completa. Me fijo quién es mi a, quién es mi b, quién es mi c. Hago toda la cuenta. Fíjense que en este paso, acá no lo vamos a hacer porque ya lo saben hacer, me queda la raíz de 64, y yo es un número que puedo encontrar, la raíz de 64 es 8, y cuando veo las dos posibilidades, positivo y negativo, me quedan que las raíces son 5 y menos 3. Hacemos el gráfico, acá por una cuestión de cómo está hecha la escala no se ve bien, pero acá está el número menos 3. Efectivamente vemos que los puntos en donde se corta al eje X son el 5 y el menos 3, así que lo verificamos. Analíticamente lo encontramos, gráficamente lo confirmamos. Vamos con una segunda función. Y es igual a x al cuadrado menos 4x más 4. Si quiero hallar las raíces analíticamente, ¿qué hago? Reemplazo a la letra i por el número 0. Determino mi a, mi b y mi c. Reemplazo, hago toda la cuenta y fíjense que me queda acá. 16 menos 16, que es el número 0. Acá ya no me queda un número positivo como el ejercicio anterior. Me quedó la raíz de 0. Y la raíz de 0 es 0. Cuando hago 4 más 0 es 4, dividido 2 es 2. Y 4 menos 0 también es 4. Y dividido 2 también es 2. Es decir que se me repite el número. Antes me habían dado dos raíces reales diferentes. Y acá me queda la misma raíz. ¿Qué pasará cuando yo lo grafico? Cuando yo hago el gráfico en GeoGebra, me queda esto. En vez de cortar mi gráfica en dos puntos diferentes, toca únicamente el eje X en el punto 2 y como que rebota. En el punto 2 rebota y vuelve a subir. Siempre que se me repita la raíz es una raíz doble y gráficamente lo que pasa es que la gráfica rebota en ese punto. Y vamos a hacer una última función que es y es igual a x al cuadrado más 2x más 4. ¿Cómo hallo analíticamente? De vuelta, reemplazo la i por 0, encuentro mi a, mi b y mi c, reemplazo en la fórmula resolvente
Y acá la diferencia es que no me queda un número positivo, o sea que no voy a encontrar dos números diferentes, ni tampoco me queda 0, así que voy a encontrar el mismo número, sino que en este caso me queda un número negativo. Y se acuerdan que ya habíamos estudiado que cuando me queda la raíz cuadrada de un número negativo, no tiene solución en reales. ¿Qué pasará gráficamente? Cuando vimos que daba la raíz de 64, que yo lo podía encontrar, y podía encontrar dos valores diferentes, la gráfica se cortaba en dos puntos. Cuando el número era 0, me daba la misma raíz y la gráfica picaba, rebotaba en ese punto. ¿Qué pasará cuando no tiene solución en reales? Lo verificamos en GeoGebra y la gráfica me queda así. ¿Corta en algún punto? No corta nunca. Entonces, hagamos un repaso. Cuando el número que me queda dentro de la raíz es un número positivo, voy a encontrar dos raíces diferentes. Cuando el número que me queda dentro de la raíz es 0, voy a encontrar una raíz doble y la gráfica va a picar, va a rebotar en ese punto. Cuando el número cuando dentro de la raíz hay un número negativo, no va a haber raíces reales, entonces gráficamente nunca voy a atravesar al eje X. Justamente a esa expresión que está adentro de la raíz, a este b cuadrado menos 4 por a por c, que es lo que nos permite hacer este análisis, se lo denomina discriminante. Siempre que yo hable del discriminante estoy hablando de eso que está dentro de la raíz. Y las conclusiones que podemos sacar es que cuando ese número se lo simboliza el discriminante con la letra griega delta, es como un triangulito. Cuando ese número es positivo, es mayor que 0, voy a tener dos raíces reales diferentes. Cuando ese número es igual a 0, voy a tener un solo punto de intersección y la gráfica va a rebotar. Y cuando ese número es negativo, es decir, es menor que 0, la gráfica no va a tener puntos de intersección con el eje X. Lo que vamos a hacer ahora es, van a calcular en el punto 1 solamente el discriminante, es decir, ese b cuadrado menos 4 por a por c, hacen las cuentas con cada uno de los casos. Entonces, por ejemplo, supongamos que en este les queda un número positivo, es decir, mayor que 0. ¿Qué van a hacer? Van a marcar una cruz en el casillero que corresponda y van a decir si las raíces van a ser reales diferentes, si van a ser reales iguales, es decir, que va a rebotar, o si no va a tener raíces reales. Con cada una, lo único que vamos a analizar es el discriminante, solamente esa parte de la fórmula resolvente, solamente eso, y marcamos con cruz donde corresponde. Y en el punto 2 vamos a calcular analíticamente, es decir, que ustedes me van a tener que decir cuáles son las raíces. ¿Cómo hago? Como hicimos recién, en vez de escribir la letra I, escribo el número 0, me va a quedar una ecuación cuadrática, así que voy a poder conseguir mi A, B y C. Con la fórmula resolvente hago las cuentas y voy a encontrar cuáles son las raíces, que puede ser que encuentre dos raíces reales diferentes y me van a decir cuáles son, que encuentre una sola raíz doble o que no haya soluciones reales, así que no haya raíces. ¿Se entendió? Cualquier duda me escriben. Les mando un abrazo grande.